La movilidad no es solamente lo que sea transporte público, sino que la movilidad abarca la necesidad de las personas, la necesidad de las personas de movilizarse, cómo se gestiona el tránsito urbano, cómo se gestiona el transporte público, cómo se gestiona la movilidad no motorizada. Hay diferentes aspectos que hacen la movilidad en el territorio de una ciudad de gran escala, de mediana escala, o incluso planificación de la movilidad para ciudades pequeñas, que son necesarios establecer algunos criterios a los fines de poder gestionar esa movilidad urbana, dado que si eso no es armonioso, se generan tensiones, se generan fricciones dentro de la ciudad. ¿Me explico? Esas fricciones se traducen luego en embotellamientos de tránsito, se traducen en accidentes de tránsito, se traducen en un montón de situaciones que son muchas veces nocivas incluso para la ciudad si no se las toma a tiempo, digamos, ¿no? En cualquier ciudad de escala media, lo que se necesita es personal idóneo que esté ocupando puestos claves, digamos, o actores claves que te permitan mejorar los estudios, mejorar los datos que se obtienen del medio y por lo tanto poder tomar decisiones acertadas. La gestión del estacionamiento en la vía pública es una cuestión clave y determinante para gestionar los macrocentros, por ejemplo, los centros. Ligado el estacionamiento al transporte de colectivos, por ejemplo, es una complementariedad que se da para desalentar el uso de los vehículos particulares. Entonces, ambas situaciones se deben dar como en equilibrio, digamos, en el cual se oferta transporte, se tarifa el estacionamiento en el macrocentro, por ejemplo, y eso permite menores congestiones en el centro, dado que el desaliento de los vehículos particulares en general migran hacia los transportes públicos. Luego está la problemática de las motos, luego está la problemática que también son cuestiones más difíciles de abordar, digamos, y más en ciudades como en países como Argentina, por ejemplo, en ciudades como las nuestras, son difíciles de abordar algunas cuestiones que tienen que ver con las motos, la accidentología y demás. Y sin dudas que hablar de un sistema integrado de transporte público no es nada sencillo. Aquí en la ciudad de Paraná, donde se cambiaron casi todos los recorridos de las líneas en las últimas semanas, hemos tenido una gran polémica sobre todas estas cuestiones, sobre barrios que se quedan sin servicio, sobre líneas que dejan de existir y también sobre mayor frecuencia o una mejor frecuencia como el principal objetivo de todo este nuevo sistema de transporte público en la ciudad de Paraná. Hemos debatido mucho al respecto, pero muchas veces sin los datos que validen justamente la toma de decisiones para ejercer esta planificación del transporte público de una ciudad. El ingeniero Jaurenas nos va a contar cómo es el caso de la ciudad de Santa Fe, donde también es un sistema complejo, con 18 líneas, con 250 coches circulando todo el tiempo por la ciudad, y esto sin dudas que implica una tarea muy ardua a desarrollar. La ciudad de Santa Fe hoy tiene 18 líneas de transporte, tres ramales de enlace. Se transportan alrededor de unas 43 millones de personas por año. Es un transporte público que está dotado con 250 colectivos. Las tarifas que tiene hoy el sistema de transporte público está dentro de lo que son las tarifas a nivel regional, más o menos en un equilibrio, digamos, a nivel regional. Aparte de eso también tenemos el estacionamiento tarifado en el centro, que eso se gestiona mediante sistemas de tarjetas sin contacto. El transporte colectivo hoy tiene el sistema SUBE, lo cual el sistema SUBE permite incluso
tener una mejor gestión metropolitana del transporte, dado que por ejemplo, Santa Fe, Paraná, toda la región metropolitana de Santa Fe ya cuentan con el sistema SUBE, y eso permite mejorar la calidad del servicio hacia el usuario, dado que ya no necesita diferentes modos de ticketing para poder abordar los servicios, digamos. Y cuando pensamos en estas cuestiones del sistema de transporte público, una de las principales medidas y el principal objetivo a la hora de planificar es el tema de la frecuencia en los recorridos. Que la gente no tenga que estar esperando media hora, 40 minutos a abordar el colectivo para llegar al lugar de trabajo, a su vivienda o hacia donde se dirija. La baja en los minutos de la frecuencia sin duda que es un gran objetivo del sistema y que es una de las cuestiones donde más se tiene que abordar, tanto desde la planificación como desde el control real. Pero allí muchas veces se dan los picos horarios, ahí es donde hay que poner los puntos para ver cuáles son las horas donde hay mayor demanda de servicio de transporte público. El flujo en Santa Fe tiene 3 picos bien definidos. Uno es a las 7 de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, que es más o menos el ingreso a las escuelas, digamos. Luego entre las 12 y las 13 horas. Y luego tenemos otro pico también importante entre las 17 y las 19, más o menos en ese rango horario, se encuentra el tercer pico. Lo que nosotros vemos desde la movilidad, lo que nosotros podemos inferir desde los datos que tenemos del transporte público, es que tenemos picos muy pronunciados con respecto a los valles, que eso lo podrán ver luego en las imágenes. Y eso es una malformación de la movilidad. Tener picos muy definidos genera importantes fricciones dentro de los horarios picos. Se generan usuarios insatisfechos. Obviamente que también el transporte público es un reflejo de otros modos y por lo tanto los mismos picos que vemos en el transporte público los podemos observar en la calle. Entonces vemos que al mediodía, por ejemplo, las calles están abarrotadas, los colectivos se demoran, hay demoras en el tránsito, atravesar la ciudad de un punto al otro se vuelve un problema en ciertos horarios. Sin embargo, pasando el horario pico, una hora antes o una hora luego de la hora pico, la demanda en general decrece de una forma importante y ya no se observa, ya el usuario común no observa ese congestionamiento de tránsito ni congestionamiento también en el sistema de transporte público. Y el ingeniero Juan Jaurena va a puntualizar ahora en algo que es también central, pero que muchas veces perdemos de vista. Si sumamos colectivos en los horarios picos, esto se va a costos, encarece el sistema, dice el ingeniero. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdadera opción? ¿Cuál es la política o la acción que tenemos que tomar para mejorar justamente el servicio en las horas picos y que no se encarezca el sistema? Intentando mitigar esos picos, es que en algunos lugares se han logrado algunas estrategias, como por ejemplo hacer que las escuelas tengan un rango diferente de horario, horarios extendidos. Por ejemplo, el comercio ya en algunos casos ya no tiene horario de mañana y horario de tarde, solamente tienen un horario corrido, por ejemplo. Y eso también tiene que ver con la escala de la ciudad. El horario de los comercios muchas veces tiene que ver con la escala de la ciudad, ya que generar un viaje, por ejemplo, un empleado de comercio que trabaja en el centro, vive a 50 cuadras del centro. Ese viaje, hoy en día, a 50 cuadras del centro, significa más de media hora de viaje, por ejemplo, en el transporte público, seguro que debe estar rondando los 45 minutos. ¿Está? En moto, ese viaje se acorta un poco, puede estar en alrededor de unos 25 minutos. En auto, dado que el auto por ahí se congestiona, está más propenso a congestionarse más, eso puede llegar a media hora de viaje, por ejemplo, en algunos sectores. Por lo tanto,
Si un empleado de comercio sale de su lugar de trabajo para salir a su casa a comer o a descansar a la siesta, por ejemplo, y luego tiene que volver, ya estamos llegando a un espacio temporal en el que no conviene. ¿Me explico? Entonces la escala de la ciudad muchas veces obliga naturalmente a que esos factores se vayan modificando. Santa Fe ya se encuentra con más de 400.000 habitantes y por lo tanto ya se encuentra en un cambio de escala, incluso a nivel metropolitano, con cerca de 600.000 o un poco más de 600.000 habitantes, escala metropolitana, y ya si avanzamos a una escala un poco más, considerando más pueblos o más localidades a la redonda de Santa Fe, incluso Paraná y las ciudades satélites que tiene Paraná, estaríamos en el orden de 1 millón de habitantes. Por un lado, por ejemplo, la mayoría de las ciudades tradicionales tienen su área centralizada donde tienen la mayor cantidad de concentración de viajes, porque en esos lugares están desarrollados los comercios, las administraciones públicas, etc. Entonces, un poco lo que se plantea desde la gestión de la movilidad es ir logrando que la población no tenga la necesidad de moverse más de un área que pueda hacerse, un viaje que pueda hacerse en forma peatonal o en un medio no motorizado como puede ser la bicicleta. Esto es un cambio que obviamente va a llevar muchísimo tiempo, pero deberíamos ir pensando en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe se han empezado a desarrollar centros comerciales alejados del área central que le permiten a los vecinos de esas zonas no tener que hacer un viaje de 40 o 50 cuadras para ir a comprar un producto. Las ciudades europeas están tendiendo también a que los habitantes de un determinado barrio trabajen en ese barrio, accedan al centro de salud en ese barrio, tengan las escuelas en ese barrio. Por lo tanto, es como que se van creando microrregiones dentro de un área poblacional. Lo otro es lo que planteábamos en relación a la partición de los horarios, que la administración pública tenga un horario de ingreso, que las escuelas tengan, que eso genera también un conflicto familiar, porque salimos todos de casa y vamos dejando gente en el trabajo, los chicos en la escuela, y yo me voy al trabajo todo con el mismo vehículo. Entonces va a generar seguramente un cambio en la forma de vivir. Y algo que aparece siempre cuando abordamos los temas de urbanismo son ciertos conflictos que se dan a la hora del crecimiento de las ciudades. Y ahí muchas veces juegan intereses particulares que van en contra de intereses de la sociedad. Muchas veces se confunden estas cuestiones de qué debemos sobreponer, qué debe ser más importante, si un interés particular o un interés general de una política pública. Temas que aparecen siempre que se tratan las cuestiones problemáticas del urbanismo, que muchas veces aborda el crecimiento de las ciudades. Tenemos ciudades que se extienden pero que no se densifican, entonces estas ciudades extensas generan ciertos problemas y más que nada se ven plasmados en los temas de movilidad urbana. Cuando hablamos de movilidad y hablamos de ciudad ideal, en general nos encontramos en que las políticas que se adoptan deben pensarse favoreciendo al interés general, pero seguramente ese interés general va a atentar contra algún interés particular. O sea que lamentablemente en esto es una solución de compromiso en donde lo ideal sería tener todos ganadores, pero en general vamos a tener muchos ganadores y algunos perdedores también que no se van a ver satisfechos. A ver, si desde la política pública se apunta a fomentar el uso del transporte público de pasajeros, que digamos es mucho más económico para todos en términos ambientales, en términos de seguridad vial,
seguramente el usuario del vehículo particular se va a ver afectado y va a decir, ¿por qué yo no puedo moverme en mi vehículo particular si yo lo pago con mis impuestos? ¿Sí? Entonces, si vos desde el Estado generás políticas que fomenten el uso del transporte público por sobre el transporte individual, ya te digo, vas a mejorar el conjunto, pero seguramente vas a perjudicar a alguien. Pero una de las políticas que se ha planteado para eso son el tema de los carriles exclusivos para el sistema de transporte público de pasajeros. Eso mejora en gran medida la velocidad comercial de los servicios, por lo que permite bajar los tiempos de viaje. Hay experiencias europeas en donde estos carriles se construyen en el medio de las autopistas y tienen un doble sentido. Es decir, de mañana, en donde el flujo mayoritario es de ingreso a la ciudad, tiene un sentido justamente de ingreso. Entonces los colectivos o los sistemas de transporte circulan hacia la ciudad. A partir de las 14 horas, en donde ya el flujo es mayoritariamente de salida, ese carril es exclusivamente para salir de la ciudad. Esas políticas mejoran el sistema de transporte público de pasajeros. Y a la hora de pensar políticas públicas que tengan que ver con estas cuestiones, muchas veces decimos, bueno, ¿por dónde empezar a la hora de la planificación? Y para hacer una buena planificación se necesita un diagnóstico acorde a la situación. Ese diagnóstico se nutre de datos. Parece algo muy básico, pero en algunas ciudades nos olvidamos de estos datos que avalen las decisiones que luego se transforman en decisiones políticas. Primero tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces es importante contar con información de base desde dónde y hacia dónde se mueve la población. Esto es un trabajo muy arduo porque, estamos hablando de ciudades de 300, 400 mil habitantes. Entonces a lo mejor hay que hacer una encuesta de movilidad que involucre a 15 o 20 mil personas. Eso sale mucho dinero, sale mucho tiempo, pero es la información necesaria, básica, para poder arrancar. Por otra parte, un estudio de movilidad se hace una vez y a lo mejor lo que se puede hacer posteriormente a los 5 años o a los 10 años es actualizarlo, pero no tenés que volver a hacer nuevamente ese estudio, porque las características de movilidad de las personas mayoritariamente son predecibles y estables en el tiempo. Y otra de las cuestiones que vamos a abordar ahora con el ingeniero Imaz del CETRANP es la cuestión de las infraestructuras. ¿Qué rol juegan las infraestructuras en las que nosotros podemos llegar a diseñar un sistema de transporte? Porque parece algo menor o que damos por entendido que no es importante, pero es central para poder cumplir, por ejemplo, con las frecuencias en los transportes públicos de pasajeros. Cualquier sistema de transporte tiene 3 componentes básicos: la infraestructura, los vehículos y el sistema de gestión. Hasta ahora, medianamente, estuvimos hablando del sistema de gestión. Toco muy rápidamente los vehículos porque, tanto en Santa Fe como en Paraná existe, ¿por qué no podemos tener un metro, un subterráneo o un sistema de mayor capacidad? Y cada ciudad se adapta, tiene su sistema de transporte en función de la demanda. Si vos no, y también podríamos llegar a pensar, y Santa Fe, Paraná puede tener un sistema ferroviario, y a lo mejor en las condiciones de demanda que existe hoy, quizás no. Si dentro de 30 años las 2 ciudades están totalmente integradas laboralmente, educacionalmente, en salud, y probablemente, que prácticamente no haya una solución de continuidad entre las 2 ciudades y estén solamente separadas por el agua, y probablemente un sistema de transporte ferroviario que una de las 2 ciudades tenga la demanda que justifique ese tipo de sistema de transporte. En cuanto a la infraestructura,
que era lo que habías planteado, y seguramente ocupa un espacio muy importante porque el estado de la infraestructura está directamente relacionado al costo del servicio. Es muy común escuchar, y con mucha razón, la gente de los barrios un poco más alejados plantear: pero yo necesito que el colectivo entre a mi barrio, y es totalmente válido. O sea, esa gente tiene la obligación de tener un servicio. Ahora, si no tiene infraestructura, si el colectivo tiene que pasar por una calle que está toda rota, ese colectivo va a pasar hoy, va a pasar mañana, pero ya pasado mañana no pasa porque se rompió. Entonces, se debe garantizar una infraestructura acorde al sistema de transporte. Para eso, por ejemplo, en el caso de los carriles exclusivos, debe existir un espacio destinado para ese tipo de operaciones de los vehículos. Debe haber un sistema de mantenimiento del viario urbano para que el vehículo pueda circular en condiciones y gaste menos combustible, se rompa menos, y tenga una mayor vida útil y tenga un mayor confort también para el pasajero.